Gracias por continuar con nosotros. Ya solo quedan 44 días que nos separan de este domingo 25 de junio, día de las elecciones generales. Y como usted sabe, en los espacios de Fuerza Informativa Azteca le hemos estado presentando las propuestas, este plan de trabajo de los diferentes candidatos a los cargos de elección popular. Hoy nos acompaña en el estudio de TV Azteca Guate Roberto González. Él es candidato a la alcaldía capitalina por el partido Compromiso, Renovación y Orden, creo. Roberto, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Luis Armando. Un gusto estar aquí en TV Azteca. Muchas gracias y bienvenido, por supuesto, a TV Azteca. Vamos a platicar sobre este plan de trabajo que tienes para, en caso de contar con el voto de confianza de los guatemaltecos. Pero para iniciar, 3 minutos para que nos hables de este plan de trabajo, este plan de gobierno en caso de que llegues a la alcaldía capitalina. Mira, he planteado por muchos años que para poder acceder a los proyectos de soluciones de fondo tienes primero que resolver la gobernanza de la ciudad de Guatemala, que actualmente se gobierna en distintos pedazos en la ciudad que tiene la responsabilidad los alcaldes y sus consejos. La ciudad de Guatemala está sentada en 11 municipios y ahora requieres de una coordinación entre ellos, y también la naturaleza de las soluciones implica que el gobierno central también o aporte recursos o aporte política o aporte coordinación entre los problemas urbanos graves que tenemos en este siglo. Entonces, la propuesta es regresar un rol importante del gobierno central, una coordinación entre los alcaldes de los municipios que integren un consejo que está en la Constitución de la República, que le daría la gobernanza que hoy no tenemos. Hoy hacemos esfuerzos aislados y desde el punto de vista mío, que accedo al municipio de Guatemala, mis esfuerzos, por más buenos que sean, van a ser al final de cuentas insuficientes para las soluciones de fondo, de gran calado, porque la ciudad se administra con flujos de gente, flujos de basura, flujos de aguas subterráneas, flujos de aguas superficiales que hoy están negras y llenas de basura. Entonces, todos esos flujos, incluso el aire, tú lo gestionas en una ciudad y requieres de esa coordinación. Entonces, el gran planteamiento mío ha sido, primero, generar ese consejo, ese gobierno, para que las soluciones de largo alcance puedan venir. Ya en la isla del municipio de Guatemala, donde uno accede y donde uno toma por autonomía las riendas, pues hay una serie de proyectos de agua, de basura, de transporte, etcétera, pero no podemos desligar la gobernanza metropolitana, y ese ha sido el caballito de batalla de estos prácticamente 16 años de estas elecciones que he tenido oportunidad de participar y que he logrado el segundo lugar, estando muy cerca en la última a 2 puntos de poder lograr. Bien, vamos a aprovechar este tiempo que nos resta y porque hay un tema que le preocupa mucho al guatemalteco, sobre todo a los que radicamos aquí en la capital. Y seguramente va a ser poco el tiempo que tenemos en ese momento para platicar. El tema del tráfico. Sí. Se ha convertido ya en un tema de la calidad de vida de los capitalinos, de la gente que vive en estas ciudades de la zona metropolitana. ¿Qué proyectos hay para poderle regresar al guatemalteco estas horas que pierden el tráfico, que las pierde, este tiempo de calidad con la familia? ¿Qué proyectos tiene Roberto González para que la ciudad capital sea diferente? Y más allá de un proyecto de metro, ya tú me platicarás si existe alguno dentro de tu plan de gobierno, pero ¿qué se puede hacer a corto, mediano y largo plazo? Mira, a corto plazo, arrancar una reinserción de rutas y de buses de transporte público, en el mejor de los casos que sea con rutas exclusivas y biarticulados o articulados, que sean buses que vayan a las ciudades dormitorio. Si las rutas se quedan cortas solo en el municipio de Guatemala y no acceden a las residencias donde la gente guarda el carro, ese flujo de carros va a seguir viniendo. O sea, de nada sirve tener rutas con buses bonitos pero de corto alcance. Nosotros tenemos que lograr que el transporte masivo llegue a inmediaciones de las residencias, los suburbios residenciales, es clave. Son los llamados alimentadores, pero los alimentadores son los que hacen verdaderamente que la gente deje su carro y que opte por un sistema más eficiente de moverse. Entonces, el tráfico es consecuencia hoy de que se disminuyeron las rutas, disminuyeron la cantidad de buses en el parque de la ciudad y la gente empezó a buscar alternativas porque tiene que sobrevivir, ir a trabajar, ir a hacer lo de cada quien. Y al no encontrarlo empiezan a buscar transporte particular, taxi, Uber, mototaxi, compra moto, compra carro, empiezas tú a ver
lo que se llamaban antes los ruleteros, que son las combis, digamos, los colectivos. Entonces empieza a surgir una serie de transporte privado caro. La gente está más o menos pagando entre 30 y 40 quetzales al día para moverse, fuera de las colas que hacen ciertos transbordos, porque no hay vehículos. Entonces, la gente hace su matemática. Dice, voy a hacer colas 1 hora y media de mi día. Segundo, voy a pagar 40 quetzales, una moto hoy en día te puede costar 1,200, 1,500 quetzales al mes, haces tu matemática y te sale 40 quetzales. La gente automáticamente compra la moto. Por eso yo le he llamado a la motocicleta el trofeo de la batalla que perdimos en el transporte. Porque cada moto que nosotros vemos es ese trofeo de que no pudimos resolver en transporte público, accesible a los suburbios, que está haciendo que la gente se esté moviendo de forma privada. Y eso lo tenemos que revertir. Por eso es que en el corto plazo definitivamente es por la vía de buses, buses y más buses. Posteriormente empiezas a complementarlo con otras cosas. Infraestructura, que es importante porque tú puedes proponer, por ejemplo, moverte en bicicleta, pero no tienes ciclovías adecuadas. Puedes caminar, pero no tienes banquetas. Puedes proponer buses articulados, pero no tienes las vías exclusivas. Entonces tienes que hacer un esfuerzo de infraestructura. Y las reglas. Las reglas hay desde tan pequeñitas como, por ejemplo, volver el ceda el paso que hoy no es obligatorio, sino que es voluntario, y cuando se ven 2 filas, la gente llega a un embudo y el del lado derecho somos los justos y los del lado izquierdo somos los abusivos. Genera estrés, genera hostilidad de que la gente se está colando más adelante. Eso nos genera hostilidad en general, una insanidad mental, pero se puede resolver con lo que se llama par y paso, volver obligatorio el cede el paso con un rombo que la gente diga es obligatorio, cedo y cedo. Eso se llama par y paso, paro y paso. Esa es una regla muy simple que lo harías desde el primer día para mejorar no solo la infraestructura vial que está cuando te necesitas 2 filas y que al final se vuelve un embudo para que la gente sea más cortés obligatoriamente. Entonces, hay decisiones de reglas, infraestructura y lo que son modos de transportarnos. La regla en transporte y tránsito, yo diría que en cuanto a urbanismo, tiene la palabra clave es proximidad. Pretende que tus reglas dirigidas a nivel metropolitano y obviamente municipal sean orientadas a que tú trabajes cerca de donde vives y vivas cerca de donde trabajas. Eso implica 2 direcciones, que la gente vaya cerca del lugar de trabajo, pero también con el gobierno central que tú expandas a polos de desarrollo el trabajo para que no tengan que venir. Más reglas como el teletrabajo y cosas que ya demostró la tecnología de pandemia, que podemos ser mucho más eficaces en las formas en las que estamos estudiando, trabajando y teniendo una serie de alternativas de recreación en la ciudad. Entonces, proyectos como el metro, el aerometro o algunos otros proyectos de infraestructura que ya se tengan dentro de este plan de gobierno que se vayan a ejecutar. Sí, mira, el metro, que yo he tenido años de estar viendo los proyectos de metro, pero hoy, a diferencia de esas otras décadas donde los he visto, hay 2 condiciones muy favorables hoy en día. Uno, la disposición a pagar de la gente. La gente, si está pagando 30, 40 quetzales hoy por moverse, de alguna manera se está adecuando a poder entrarle a un proyecto de esa naturaleza que solía estar entre 1.25 dólar por movilidad diaria. Eso ya es 10, 12 quetzales que de alguna manera vuelve accesible en términos de mercado. La demanda se puede adecuar a esa oferta de un proyecto de esa naturaleza, de un metro subterráneo. Es una condición importante. Y la segunda es que la tecnología de construcción, sobre todo la tecnología de vehículos que hacen túneles, los tuneleros, digamos. Antes en un tramo de más o menos 2 kilómetros podías tú tardarte 15, 18 años. Y hoy en día esa distancia en un tunelero posiblemente esté alrededor de 3, 4 años. Entonces la tecnología del mundo en cuestiones de hacer infraestructura, en equipamiento, es mucho más adecuada y más eficiente hoy de lo que eran hace 20 años, 25 años, donde los que tuvimos oportunidad de trabajar en la municipalidad veíamos esos proyectos
y se desmotivaba cuando decías, bueno, es un proyecto de 25 años o 15, 18 años de construcción, más el dinero que todavía no existe. Esas dos condiciones sí nos deberían de poner en un modo serio de arrancar el metro subterráneo en los próximos años. Yo no lo he tenido como algo, como un caballito, digamos, de batalla en las campañas, porque casi siempre el resto lo propone con bastante ligereza, honestamente, y yo no he querido como sumarme a eso, pero sí quiero decirles con mucha claridad, el metro subterráneo es una opción ya para poder tener, y lo vemos muy cerca, ya lo tiene Panamá, aunque tiene pues una economía diferente, pero ya lo tiene República Dominicana, lo tienen otros países. Yo recuerdo que en 1994 yo fui a estudiar a Chile, a Santiago de Chile, y regresé de ver ya un metro subterráneo, y aquí pues me encontré en la Liberación con unos cabezales, con unos furgones y unas ventanitas que se llamaba Munitrans, y me generó ese espíritu de hacer algo. Y me recuerdo que me volví a involucrar a la administración municipal en ese tema, básicamente porque dije, no puede ser que yo regrese a Guatemala, no estoy viniendo de Estados Unidos ni de Europa, estoy viniendo de Chile, y allá hay un metro subterráneo, hay taxis que uno puede pedir en todos lados, los semáforos se pueden sincronizar, y dice, bueno, ahí fue un momento lindo en mi vida donde me incorporo a temas de movilidad, de tránsito y transporte en mi experiencia municipal. Roberto, en otro tema y que también le preocupa mucho al capitalino, y lo vemos porque ante la falta de agua en ciertas zonas de la ciudad capital, el capitalino no encuentra otra solución más que bloquear las calles para ser escuchados. Sí. ¿Qué se tiene pensado hacer para que el guatemalteco cuente con todos los servicios básicos para poder vivir? Mira, coincidente en el tema del agua es donde creo yo que electoralmente más he tenido que ver por el apodo, digamos, que ahora tengo del guacalazo, ¿verdad? De hace 16 años haberme bañado a guacalazos enfrente de los televidentes para crear una conciencia de que ya venía un problema de fondo de escasez de agua, en ese entonces en algunos sectores. Hoy te quiero decir que hay prácticamente ninguna, en todas las zonas hay problemas ya de racionamiento y hay también falta de calidad de agua. El tema del agua es fundamental. Y el tema del agua se aborda desde sus fases: captación, tratamiento, distribución y recolección del agua ya servida, el agua negra. En esas fases tienes que abordarlo como que si fueran 4 hijos. No puedes atender primero a uno, a los 4 los tienes que tratar al mismo tiempo y arrancar programas de ellos. Captación, agua superficial, desasolvar presas como la del Teocinte para el lado este de la ciudad, que abastece la planta Santa Luisa, mucho zona 6, zona 1, zona 18, que recuperando los activos de Empagua, que pueden captar más agua superficial, puedes lograr esos temas. En distribución tenemos más del 30% de fugas en las redes de distribución, tienes que entrar en un programa intenso de rehabilitación de fugas y tanques elevados de captación, que evitan que la gente tenga tonel, tinaco, taliste, fuera de las marcas que estoy mencionando, son los recipientes, digamos, que la gente tiene para, en lugar de estar velando el agua, pues la capte para uso cuando ellos quieren. Lo lógico es que por economía de escala tú hagas tanques elevados, macro tanques, para que las distintas colonias, barrios, pues tengan una regulación de agua importante. Y posteriormente, ya lo que es la evacuación. La evacuación hay que empezar a separar el agua negra, el agua gris. El agua gris no es la que va con coliforme fecal. El agua gris es la que uno usa para lavar alimentos, para, digamos, que se puede tratar de una manera más fácil. Eso tienes que crear microplantas para que esa se vuelva a reutilizar. El agua negra sí se va a plantas de tratamiento más serias, sobre todo en una gestión de cuencas que tenemos que hacer entre todos los municipios y el gobierno para hacer un tratamiento serio y empezar a separar el agua pluvial de la negra, porque el agua negra pues arruina el agua pluvial que deberíamos estar aprovechando para recargar el acuífero o hacer reservorios para tener en periodos como ahora que estamos empezando a sentir pues esta sequía, digamos, ya entrando el invierno. Entonces, yo te diría que es una serie de proyectos, pero la mayoría de los proyectos grandes se tienen que hacer a nivel metropolitano y también incorporando al gobierno, como lo que sería el rescate del lago de Amatitlán. Amatitlán, así como la moto es el trofeo
de la falta de transporte en una ciudad, nuestro lago de Amatitlán es el trofeo a que no hemos atendido una sola, digamos, acción seria, no hemos realizado para que dejemos de contaminar el medio ambiente y el mundo, ¿verdad? Manejando las cuencas de manera integral, no solo en desechos sólidos, que son basura, que ya llegó a Honduras también, al Mar Caribe, ¿verdad? Por causa, entre otras, de nuestra irresponsabilidad en los basureros y en el relleno sanitario, y el tratamiento de las aguas negras que comento tiene que manejarse con un sistema integrado de cuencas. Bien, dos preguntas más antes de que se nos termine el tiempo, y justo quiero tocar el tema de la basura, que bien mencionas que no solamente es un problema de la ciudad capital, sino que ya se ha convertido en un tema internacional para Guatemala. ¿Qué se estaría haciendo desde la ciudad capital para poder tener un mejor control y un mejor tratamiento de la basura? Mira, primero es aceptar la responsabilidad, porque si uno sigue escondiendo en este modelo de que aquí todo está bien y tapemos todo y hagamos maquillaje y estemos con esa como autoconvencimiento de que estamos haciendo buenas cosas y el resto es el culpable, creo que es el primer paso. Decir, vamos a tomar responsabilidad seria en el tema ambiental por nuestras generaciones, sobre todo las futuras. ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente implica empezar a ordenar la recolección, volviendo lo que se llama el seleccionador de la basura en vidrio, cartón, PET o plástico al vecino, dándole una tarifa casi que gratuita al que haga el trabajo de la selección, ¿verdad? Incluso lavando ciertos envases de vidrio, y que esa basura seleccionada ya sea recibida por concesionarios que tengan certeza de su concesión, que tengan su permiso para poder invertir en equipo y tengan certeza, recojan la basura y que lleve la basura a distintos centros de reciclaje, y la basura orgánica, la que lleve, digamos, la basura que genera gas y que genera lixiviados, que son líquidos venenosos, la trates, en este caso en la zona 3, para el gas que ya se está generando energía, se está quemando, y los lixiviados a unas plantas de tratamiento. Y lo que queda es compost. Generar un mecanismo con el gobierno, que lo tenemos programado, para que ese compost se otorgue a las mejores sembradíos del interior de la República en productos de exportación, y tú cierres el ciclo. Vendes el compost, generas un valor económico, tratas los lixiviados, generas energía con el gas metano, y el resto con una selección y un reciclaje, digamos, de nivel de talla mundial. Eso, vuelvo a decir, lo puedes hacer si coordinas también que el cerca de 40% de la basura que llega a la zona 3 de otros municipios estén coordinados en una misma gestión y en una misma gobernanza. Por eso es que en cada ejemplo que yo voy a poder dar, tanto en agua, en saneamiento, en basura, en transporte, los flujos que se administran en una ciudad tienen que ser concebidos para la ciudad, no solo para islas municipales, que son el modelo político que nosotros tenemos, y sin un gobierno metido responsablemente en el lugar donde vamos a vivir en 10 años, más del 70% del país, y el mundo va a vivir en ciudades. Es decir, tenemos que entender que tenemos que, como gobierno municipal y gobierno nacional, integrarnos para atender estos grandes desafíos que tenemos en este siglo. Antes de que se nos termine el tiempo y poder dar espacio a un mensaje final, han sido tres procesos electorales en donde has participado, este sería el cuarto. ¿Por qué Roberto González cree que es tiempo de participar nuevamente y sería la oportunidad de? Mira, yo estoy creado para no darme por vencido, pero también soy una persona razonable. Al principio vi que me quedé a 25 puntos, el siguiente intento me quedé a un poco menos de 7 puntos y el último a 2,5 puntos. Entonces hay una ruta razonable que me dicta, bueno, el mensaje está llegando de a poco, todas estas oportunidades lindas de comunicación van llegando a más gente, y si se ve que hay una opción responsable que no pretende componer lo que no está roto, que no pretende hacer inventos que no sean sustentados en experiencia y en ciencia, pues creo que me ha dado la motivación para que esté convencido de que esta vez se viene el cambio.
Muy bien. Ya para terminar, un minuto para que te dirijas al público de TV Azteca, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Este espacio lindísimo, como mencionaba al final, soy Roberto González, soy del partido Creo, estoy a 6 semanas y algunos días de poder enfrentar ese momento en el que la población contrata a sus gobernantes. Y en el caso de la Municipalidad de Guatemala tienen una persona que ha tenido experiencia, que tiene la ciencia porque la ha estudiado y porque la ha aplicado de alguna manera en mi experiencia municipal, pero lo más importante que me ha agenciado en estos años es la conciencia. Realmente situarme en el lugar de la gente, oler sus olores, sentir sus miedos, sentir sus fríos y sus calores, y el hecho de ser un alcalde que quiere llegar a estar dando la cara y estar presente dentro de los problemas de una manera más humilde, más abierta, más tolerante y sobre todo sin ser dueños de la verdad, es el futuro de nuestra ciudad. El cambio de verdad es ese y les agradezco muchísimo que me hayan escuchado esta noche. El cambio viene. Roberto González, candidato a la alcaldía capitalina por el partido Creo, muchísimas gracias y por supuesto seguiremos pendientes de todas estas actividades hasta el próximo 25 de junio. Muchísimas gracias. Por supuesto, yo lo invito como todos los días a que sigan la programación de TV Azteca Guate. A continuación, La Gaceta.